Estimados participantes, en la sesión de hoy vamos a ver los comandos de dibujo y edición. La temática es la siguiente: comando move, comando copy, comando rotate, comando mirror, comando dist, comando polyline, comando pedit, comando rectangle, comando polygon, comando explode. El comando move nos permite mover uno o varios objetos que son previamente seleccionados usando un punto base y un punto de ubicación final. Para aplicar el comando move, nosotros debemos de activar el comando ubicado en la parte superior. Hago un clic sobre el icono y lo primero que me pide AutoCAD es que seleccione el objeto que se va a mover. Entonces, en este caso yo quiero ubicar la circunferencia en un extremo, en el extremo inferior izquierdo del rectángulo. Entonces, me dice AutoCAD que tengo que seleccionar el objeto. Una vez que elijo el objeto, presiono Enter para pasar al siguiente paso y sobre mi cursor aparece la opción que me pide que especifique un punto base. El punto base de la figura que voy a mover, por ejemplo, el punto central de la circunferencia. Clic sobre el punto central y desplazo el cursor hasta el extremo inferior izquierdo, hasta el punto en donde va a quedar la circunferencia. Entonces, para fijar el punto final o el punto a donde se va a desplazar la circunferencia, hago un clic y ya tengo asignado y ubicado la circunferencia en la parte inferior izquierda del rectángulo. El comando copy nos permite copiar objetos, no solamente uno, sino varios objetos, indicando un punto base y un punto final. Con la figura anterior vamos a copiar la misma circunferencia que está en el extremo inferior izquierdo. La vamos a copiar en las tres esquinas restantes de nuestro rectángulo. Al igual que el comando mover, el comando copy lo activo. También lo primero que tengo que generar es seleccionar un objeto, en este caso la circunferencia, clic, que es la que vamos a copiar 3 veces. Elijo el objeto que voy a copiar y presiono Enter. Ahora voy a detallar un punto base. El punto base en la figura que voy a desplazar es el círculo. Entonces, a partir del punto central de este círculo, clic, voy a generar otra copia u otro dibujo, otro círculo en el siguiente extremo, en la otra esquina o en la otra intersección. Clic. Ya tengo una primera figura. Desplazo nuevamente mi cursor y ahora voy a indicar el punto central en la siguiente figura. Clic nuevamente para que se copie la figura y la última figura en la esquina superior izquierda. Y nuevamente hago clic. Para poder salir del comando, presiono Escape. El comando Rotate nos permite girar objetos. Desde un punto de referencia o un punto base, vamos a tener que girar la figura teniendo en cuenta los ángulos de giro. Tenemos que detallar cuál va a ser el ángulo de giro, ya sea un ángulo positivo o un ángulo negativo. Teniendo en cuenta que los ángulos positivos son los que se generan de forma antihoraria y los ángulos negativos son los que se generan de forma horaria, los que siguen las manecillas del reloj. Para utilizar el comando Rotate necesitamos una figura base, la figura que va a girar. Es por ello que vamos a dibujar una línea horizontal de medida 100. Una vez que ya tenemos nuestra línea base, vamos a seleccionar el comando Rotate. Selecciono Rotate. Me pide AutoCAD que seleccione la figura, el objeto base, el objeto que va a girar. Entonces elijo la línea que acabo de dibujar, Enter para pasar al siguiente paso. Y ahora me pide que especifique un punto base. El punto base es un punto fijo que se va a mantener en el mismo lugar.
a partir del cual la línea va a girar. Por ejemplo, mi línea horizontal, yo quiero que ahora gire en este sentido y quede una línea inclinada. Entonces el punto en común para la línea horizontal y la nueva línea inclinada va a ser este punto base. Aquí voy a hacer un clic y voy a desplazar mi cursor para poder visualizar cómo la línea va girando. En este caso gira de forma horaria. Pero si yo la genero hacia el otro extremo, puedo ver que la línea va a girar de forma antihoraria. Como yo quiero que la línea gire en este sentido, va a ir igual que las manecillas del reloj. El ángulo de inclinación es negativo y presiono menos. Y el ángulo de inclinación, por ejemplo, yo quiero que sea 30 grados. Entonces el ángulo va a ser menos 30 y presiono Enter. Puedo ver que la línea horizontal ahora ha girado y se encuentra en el ángulo de menos 30 grados. Pero tal vez yo no quiero seleccionar o no quiero activarlo de esa manera. Yo quiero que se mantenga la línea horizontal y quiero que también se mantenga la línea inclinada. Hay un paso, la opción de copiar la figura girada de la siguiente manera. No está dentro de la opción de copy, está directamente dentro de la opción de rotate. Selecciono rotate, selecciono la figura, la línea base, enter. Utilizamos el mismo punto base, este que está aquí, clic. Pero antes de asignar el ángulo de giro, yo voy a determinar que esta figura se va a copiar. Por eso es que escribo la letra C para indicar que se va a copiar y presiono Enter. Ahora sí, me vuelve a pedir cuál va a ser el ángulo de giro, pero en este caso, como va a regresar y va a girar o va a estar de forma antihoraria, solamente detallo que el ángulo de giro va a ser 30 para tener nuevamente la línea horizontal y presiono Enter. Puedo ver que se mantiene la línea inclinada y he generado una copia con giro en ángulos de 30 para tener la línea horizontal. De igual manera, si quiero generar el otro lado o el otro extremo de la línea inclinada para formar el triángulo, vuelvo a utilizar el comando rotate. Selecciono un objeto, la línea horizontal que acabamos de seleccionar, presiono Enter para pasar al siguiente paso y recuerden, tengo que asignar el punto base, este que está aquí. Clic y va a girar de forma antihoraria también el ángulo de 30, pero recuerden, antes del ángulo presiono C para copiar, Enter, y recién voy a detallar el ángulo, que en este caso es de 30, y presiono Enter. Y ya tengo generado el triángulo. Como ya conocemos el comando trim, activo trim, presiono Enter y voy a cortar las líneas que sobrepasan la intersección. Y de esta manera puedo tener mi triángulo. El comando Mirror me permite generar copias simétricas. Tendré que determinar cuál es el eje. Puedo tener un eje vertical, un eje horizontal o un eje inclinado para que la figura aparezca del otro extremo del eje como si se estuviera reflejando. Con la figura anterior vamos a generar una copia simétrica. Podemos visualizar que nuestro triángulo está direccionado hacia la parte superior. Lo que vamos a generar es que ahora esté direccionado hacia la parte inferior. Para poder aplicar el comando Mirror, voy a activarlo. Lo selecciono. Y lo primero que me pide AutoCAD es que seleccione el objeto que se va a generar como copia simétrica. En este caso son las 3 líneas de mi triángulo. Elijo las 3 líneas y presiono Enter para pasar al siguiente paso. Ahora me dice que especifique el primer punto de la línea del mirror. Este es el eje. Como yo quiero que la figura esté en la parte inferior indicada hacia abajo, el eje que voy a determinar fuera de la figura, punto 1, clic, genero esta línea
esta línea de forma horizontal, la línea de color amarilla discontinua que ustedes la pueden visualizar. Al poder generar esta línea, tendré que determinar el segundo punto o el punto final de la línea del mirror, o en este caso el eje que estamos determinando, un eje horizontal. Clic para el segundo punto. No se preocupen si la figura desaparece porque aún no hemos salido del comando. Podemos visualizar en el cursor y nos dice que tenemos que indicar si el objeto base se va a borrar. Si yo presiono, ahí está la letra N, si yo presiono Enter, la figura va a quedar el triángulo apuntando hacia arriba y se va a generar también el triángulo apuntando hacia abajo. Si yo lo cambio por la letra Y, que es yes, es sí en inglés, yo voy a borrar el triángulo que está apuntando hacia arriba y solamente me va a quedar el triángulo que apunta hacia abajo. Por ahora yo quiero tener ambos triángulos, el que mira para arriba y el que está hacia abajo. Una vez que escribo la letra N, porque no quiero borrar la figura base, presiono Enter y recién he salido del comando y ya tengo ambas figuras. Es el reflejo del triángulo que está apuntando hacia la parte superior. El comando dist es un comando de consulta. Nos permite visualizar la longitud de los segmentos de las líneas, la inclinación de las líneas y la medida de los radios de las circunferencias o arcos. El comando dist me permite visualizar la medida de la línea, el ángulo de inclinación, la medida del radio de las circunferencias o de los arcos. El comando de consulta dist se encuentra ubicado en la opción Measure. Seleccionamos la opción Measure y aquí podemos tener la opción para poder visualizar las distancias, la medida de los radios, los ángulos, el área y el volumen para figuras tridimensionales. Por ahora vamos a visualizar la opción Dist. Selecciono Distance y así como si estuviera dibujando nuevamente la línea, tengo que indicar un punto en el inicio de la línea, clic, y un punto en el final de la línea, clic, y puedo visualizar que aquí me aparece la línea horizontal, la medida de la línea horizontal, la medida de la línea vertical y la medida de la línea inclinada, y me dice que la distancia de la línea inclinada es de 57.7350. Si quiero, por ejemplo, saber cuál es el ángulo de inclinación de las líneas, puedo seleccionar ángulo, elijo la línea 1 y elijo la línea 2 y puedo visualizar que aquí me aparece el ángulo y me detalla que el ángulo es de 30 grados. Como les digo, es un comando de consulta. Entonces, si yo salgo del comando, presiono Exit, puedo ver que no se va a mantener ni la medida de la línea ni el ángulo de las líneas inclinadas. El comando Polyline me permite crear objetos formados por segmentos de líneas, arcos o la combinación de estos. Además, estos segmentos se mantienen agrupados como si fueran un solo objeto. Para aplicar el comando Polyline, tengo que activar el comando en la parte superior junto al comando línea. Entonces seleccionamos Polyline. Al momento de elegir Polyline, lo primero que me pide AutoCAD es que especifique el primer punto. Entonces voy a determinar y detallar el primer punto, clic. Al desplazar el cursor puedo ver que se va generando la línea. Si yo me acerco a la línea, puedo visualizar que el primer punto está detallado por esta cruz, como si fuera el cursor, que me indica cuál es el punto inicial. Entonces voy a generar, por ejemplo, una línea que mide 10 de forma vertical, una línea horizontal de 5, nuevamente una línea de forma vertical de 5, Enter, una pequeña línea de 2, horizontal. Y si por ejemplo yo quiero generar un arco, en la parte inferior yo puedo visualizar que aquí aparecen opciones y dentro de las opciones yo tengo la opción para crear, aquí nada más, sin necesidad de salir del comando,
la opción de arco. Selecciono Arc. Veo que al desplazar mi cursor se va generando aquí el arco. Solamente necesito detallar cuánto es el ancho total o el diámetro del arco. En este caso voy a determinar que va a ser 5 el ancho total o el diámetro del arco. Enter. Y si yo ya no quiero generar más arcos, sino que ahora quiero regresar a generar una línea recta, de igual manera, en la parte inferior aparecen opciones y dentro de ella yo voy a elegir la opción de línea. Entonces activo línea, line, y termino de dibujar la figura. Pero el comando polyline no solamente me permite generar líneas agrupadas, sino que también puedo crear líneas o figuras cerradas. Eso quiere decir que tengo que elegir la opción de close para poder cerrar la figura y automáticamente, clic aquí, salgo del comando y ya tengo generada la figura. El comando pedit nos permite editar las polilíneas y el ajuste de curvas. Al momento de generar el comando pedit, nos va a aparecer una lista de opciones. Dentro de ellas podemos elegir la opción de edición de polilíneas. El comando pedit me permite modificar la polilínea. Para poder iniciar, vamos a seleccionar el comando. Selecciono Edit Polyline, lo activo y voy a indicar ahora la polilínea que quiero editar y selecciono la polilínea. Clic. Al momento que se elige la polilínea puedo ver que todo el contorno de la figura se ha seleccionado porque todo forma parte de una misma figura. Para ello también aparece un listado de todas las opciones que yo tengo para poder editarlo. Por ejemplo, la opción para abrir la figura, para unirla si es que tuviera más de una polilínea, la opción para modificar el grosor, para editar los vértices, para eliminar todas las líneas curvas y que todas se generen como líneas rectas, modificarlos a spline, para que todos los elementos sean elementos curvos, la opción para generar una nueva línea, la opción de invertirlo y retroceder. Si elijo la primera opción de Open, voy a abrir la figura. En estos momentos la figura, aparte de ser una sola, también es una figura cerrada. Por eso es que la última línea que hemos generado es la que se va a eliminar al momento de seleccionar Open. Como pueden ver, la última línea ha desaparecido. Pero si yo quiero volver a cerrar la figura, elijo nuevamente Close y la figura se completa. Aparece nuevamente la línea en la parte superior. Si tuviera más de una polilínea, lo podría utilizar la opción de Join. La opción de Width me permite modificar el grosor de la línea. Y si yo elijo Width, puedo cambiar el grosor. Por ejemplo, al grosor 1. Y presiono Enter. Puedo ver que la línea se genera más gruesa. Y si quiero regresar al grosor anterior, selecciono Width. Y el grosor es de 0. Enter. Puedo también modificar o editar algún vértice. La opción de Fit me permite eliminar todas las líneas rectas y convertirlas todas en líneas curvas. Si elijo la opción de Spline, cambia a líneas suavizadas, a curvas suavizadas. Si selecciono la opción de Curve, se eliminan todas las líneas rectas y solamente se eliminan todas las líneas curvas y solamente tengo las líneas rectas. Si selecciono la opción para generar el tipo de línea, reverso o retroceder. Si presiono Undo voy a ir retrocediendo para regresar a mi figura inicial. Lo que vamos a modificar en Width va a ser el grosor y vamos a tener un grosor de 2 y presiono Enter. Para poder salir del comando simplemente presiono Enter y ya está generado el grosor de la polilínea. El comando Rectangle me permite dibujar rectángulos, indicando las medidas de su base y de su altura. También puedo generar rectángulos indicando el área y una de las medidas del rectángulo. Para poder crear rectángulos vamos a iniciar activando el comando. Dentro del comando aparecen dos opciones, rectángulo y polígono.
Por ahora vamos a utilizar el comando rectángulo. Activo el comando y lo primero que me pide el cursor es que determine el primer punto, el punto de inicio del rectángulo. Entonces voy a hacer un clic en mi área de dibujo y al desplazar mi cursor puedo ver que ya aparece el rectángulo. Pero nosotros trabajamos en función a medidas. Es por eso que en la parte inferior, aquí abajo, tengo la opción para detallar cuál va a ser el área del rectángulo o determinar cuáles van a ser las dimensiones del rectángulo. Si yo selecciono la opción de dimensión, elijo Dimensions y lo primero que me pide aquí es la longitud, la medida de su base. Por ejemplo, yo voy a detallar que la medida de su base es de 10, Enter, y automáticamente me pide width, cuál va a ser el espesor de este rectángulo. En este caso voy a detallar que va a ser 5 y presiono Enter. Puedo ver que ya aparece el rectángulo, pero no se va a mantener fijo, porque puede estar ubicado en cualquiera de los cuadrantes, de los 4 cuadrantes. Para poder indicar y fijar mi rectángulo, voy a hacer un clic. Y ahora sí, he salido del comando y el rectángulo se va a mantener fijo en el lugar en donde lo he determinado. Si vuelvo a activar el comando rectángulo, indico, recuerden, un punto base, clic, desplazo el cursor, puedo ver la figura, pero ahora ya no voy a elegir la opción de dimensión, ahora elijo el área, porque puede ser el caso que yo tenga como información base el área. Puedo necesitar dibujar un rectángulo de medida 150. Entonces voy a indicar que el área va a ser área 150 metros cuadrados. Este es el área, Enter. Pero AutoCAD no puede sacar de la nada las medidas de su base y de su altura. Yo tengo que detallar cuál de los dos datos son los que voy a ingresar en estos momentos. Por ejemplo, puede ser la base o puede ser la altura. Voy a detallar que la base, la longitud, va a ser de 15. Y presiono Enter. Automáticamente ya tengo generado aquí el rectángulo. Como el área era de 150, yo voy a tener la base de 15 y la altura de 10, como puedo visualizarlo aquí. Por último, tengo también la opción dentro del rectángulo, la opción de rotación. Al elegir el comando rectángulo, nuevamente, elijo rectángulo, detallo el punto base, clic, desplazo mi cursor, puedo ver el rectángulo, pero así como tenía la opción de área, la opción de dimensión, también tengo la opción de rotación, Rotations. Selecciono Rotations y yo puedo ver que mi rectángulo va a girar en la secuencia o en la orientación en la que se desplaza mi cursor. Yo puedo generar algún rectángulo inclinado, por ejemplo, en ángulos de 45. Escribo y detallo el ángulo de giro, Enter, y ahora tengo aquí el rectángulo, pero aún no tiene las medidas, entonces tengo que detallar Dimensions. Selecciono dimensiones y voy a tener mi rectángulo de 10 de base, Enter, y 5 de altura, Enter. Nuevamente, mi rectángulo no se mantiene fijo, tengo que hacer o indicarlo mediante un clic para poder mantenerlo y ubicarlo fijo. Cada vez que yo modifico alguna medida dentro de AutoCAD, esa medida se va a mantener. Eso quiere decir que si yo vuelvo a activar el comando rectángulo, indico un punto base, el rectángulo que va a aparecer ya va a estar inclinado en ángulo de 45. ¿Cómo voy a regresar mi rectángulo en el ángulo de 0? Voy a tener que volver a elegir la opción de rotación, Rotations, y como ya no quiero que gire, quiero que esté en el ángulo de 0 grados. Presiono Enter y ahora sí tengo aquí mi rectángulo y de ahora en adelante se va a dibujar de esta manera. Solamente faltará determinar las dimensiones y elijo Dimensions, medida de base 10,
Enter y la medida de su altura es de 5 y presiono Enter. Nuevamente, no se mantiene fijo, está en el desplazamiento de los 4 cuadrantes. Entonces, con un clic voy a fijar la ubicación final de mi rectángulo. El comando polígono me permite dibujar diferentes tipos de polígonos, ya sean triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos. Solamente se debe de indicar la cantidad de lados que va a tener el polígono. Estos polígonos debemos de tener en cuenta que son polilíneas equiláteras cerradas. Para poder crear polígonos, nosotros debemos de activar el comando polígono. Selecciono polígono. Lo primero que me permiten que detalle es el número de lados que va a tener el polígono. Y por ejemplo, yo quiero dibujar un triángulo. Entonces detallo que el número de lados va a ser 3 y presiono Enter. Ahora me pide que indique un punto central para el polígono. Entonces indico con un clic ese punto central. Y tengo dos opciones para generar el polígono. La primera es que el polígono sea inscrito, o sea, que esté el polígono dentro de la circunferencia. Por eso es que me piden un punto central. Y la segunda opción es que el polígono sea circunscrito, o sea, que el polígono esté en la parte exterior de la circunferencia. La primera opción que vamos a utilizar va a ser la opción inscrita. Clic. Al desplazar mi cursor puedo ver que aparece aquí el triángulo, pero aún me falta detallar cuál va a ser la medida de su radio. En este caso yo detallo que va a ser 10 y presiono Enter. Ya tengo el primer triángulo. Pero ¿qué pasa si yo quiero generar un triángulo circunscrito? Entonces activo nuevamente comando polígono. Todos los pasos son los mismos. Me piden detallar el número de lados y van a ser 3, Enter. Ahora me piden que detalle un punto central y con un clic voy a indicar ese punto central. Me pide que determine si es que es el polígono inscrito o circunscrito. En este caso voy a detallar que va a ser circunscrito y al desplazar mi cursor puedo ver el triángulo. Va a tener la misma medida de 10. Entonces indico que su medida es 10 y presiono Enter. Ambos triángulos tienen radio 10. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer polígono es un polígono inscrito y el segundo polígono es un polígono circunscrito. El comando explode me permite separar objetos compuestos. Eso quiere decir que, por ejemplo, el rectángulo, el polígono y las polilíneas que nosotros habíamos dibujado anteriormente, al utilizar el comando explode los va a separar. Cada línea se volverá independiente. En la sesión de hoy habíamos generado polígonos, rectángulos y polilíneas. Todos estos eran elementos que se mantenían agrupados. Todas las líneas del polígono son polilíneas, un solo objeto, líneas agrupadas. Todas ellas son objetos compuestos. Eso quiere decir que si yo elijo una sola línea, automáticamente se va a seleccionar toda la polilínea. Pero ¿qué pasa si yo quiero solamente seleccionar una de esas líneas? Por ejemplo, para modificar la figura o para utilizar algún comando en específico, solamente en una línea. Tendremos que utilizar el comando explode. El comando explode me permite separar, descomponer el objeto compuesto y volver cada línea independiente. Entonces seleccionamos explode. Me dice AutoCAD que seleccione el objeto a modificar o a explotar, las tres figuras que son polilíneas y presiono Enter. Esa es la manera más sencilla de descomponer las figuras. Eso quiere decir que si yo elijo solamente una línea del triángulo, solamente se elige una. Y esta línea la puedo mover y desplazar hacia la parte superior. Lo mismo si quiero modificar
la línea del rectángulo, comando mover, y puedo desplazarla. O tal vez el arco en el polígono, comando mover, y puedo desplazar de esta manera el arco. Y puedo editar así las figuras. Cada línea es independiente, ya no se encuentran agrupadas.